Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. El pasado 10 de junio del 2025 se celebró el webinar cuyo tema estuvo relacionado con la epigenética y los nutracéuticos inmunológicos. Abordamos 4 temas importantes y en esta ocasión vamos a presentar a la doctora Laritza, especialista de primer y segundo grado en genética clínica, profesora auxiliar, investigadora agregada, experta en el tema de los errores innatos del metabolismo, y ella nos brinda las bases celulares y moleculares de la herencia que constituyen las bases para poder entender los siguientes temas. No me demoro, soy el doctor Roberto Lardueit Ferrer, especialista de primer y segundo grado en genética clínica, doctor en ciencia, profesor titular e investigador titular. Entonces los dejo con la doctora Laritza Martínez Rey. Adelante. Buenas tardes para todos. Gracias, Alma, y gracias, Tamara, por la introducción. Y es un verdadero placer estar hoy acá compartiendo con todos ustedes sobre estos temas que, aunque complejos, trataremos de ver cómo podemos asumirlo de la manera más sencilla posible en aras de que lo entiendan y que puedan tener una introducción hacia el resto de los temas que van a abordar mis compañeros. Cuando hacemos una mirada a un grupo de personas y evaluamos sus características físicas como estos que están en la diapositiva, nos percatamos que cada una es bien diferente. De manera general nos caracterizamos por tener una gran diversidad en cuanto a características físicas como la talla, el color de la piel, el color del cabello, así como otros rasgos étnicos específicos, pero también tenemos diferencias en cuanto a las capacidades cognitivas, a la susceptibilidad a las enfermedades y a la percepción y enfrentamiento ante determinadas situaciones que se nos presentan en la vida, entre otras diferencias. A su vez nos define una alta especialización en nuestros órganos y sistemas de órganos que nos hace ser organismos vivos de alta complejidad. Y cabría preguntarnos, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Qué condiciona que cada uno de nosotros, aun aquellos que con gran parecido externo, como sucede con los gemelos idénticos, seamos diferentes? Sobre todo estos últimos cuando son separados en ambientes distintos y criados lejos uno del otro. Pues bien, la diversidad fenotípica humana es un testimonio claro de nuestra complejidad biológica y va a ser el resultado de la interacción compleja que se establece entre la información contenida en los genes y el ambiente. En esta primera parte yo estaré abordando los aspectos genéticos básicos para recordar algunos de nosotros y aprender otros de una forma muy general y sencilla cómo ocurre ese extraordinario fenómeno que conduce a la formación de un organismo complejo con múltiples funciones y diversidad fenotípica a partir de la información contenida en los genes. O sea, vamos a estar abordando someramente cómo transita la información genética desde el gen al fenotipo. El organismo humano está constituido por entre 30 y 37 billones de células. O sea, todos nuestros órganos y tejidos están formados por células y estas a su vez contienen diferentes organelos con funciones bien establecidas que permiten su normal funcionamiento. Todos estos organelos interactúan continuamente de una manera concatenada para lograr una homeostasis celular adecuada, o sea, lo que significa un funcionamiento normal de la célula. Algunos organelos se involucran más directamente y otros menos con la transmisión de la información genética, de manera que en el núcleo de cada célula humana hay unas estructuras conocidas como cromosomas, bueno, en todas las células, pero en la célula humana estos cromosomas están en número de 46, que se organizan en 23 pares de cromosomas, 22 de ellos son autosomas o no sexuales y un par sexual. El par sexual va a ser diferente en la mujer y el hombre. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y, y en este cromosoma Y van a estar los genes contenidos en el que permiten la determinación y la diferenciación sexual.
Ahora bien, en estos cromosomas existen, se contienen alrededor de 20.000 genes que son codificantes a proteína. Esta cifra puede variar en dependencia de las bases de datos sobre investigaciones genómicas que uno revise, porque estas cifras no hay un consenso unitario y pueden variar en dependencia de dónde se revisen, pero en los últimos tiempos la mayoría coinciden en que el número está alrededor de los 20.000 y esto constituye el genoma nuclear. Sin embargo, el genoma mitocondrial está constituido por 37 genes en un solo cromosoma que está en cada una de las mitocondrias que conforman la célula. Las mitocondrias son un organelo imprescindible, muy importante, con funciones diversas y relevantes para el funcionamiento adecuado de la célula y el organismo. Participa en el metabolismo energético, en el metabolismo de ácidos grasos, en la señalización celular, en la comunicación entre los organelos, etcétera. Entre otras funciones, una de las más importantes es el papel de mantener el equilibrio en la formación de especies reactivas del oxígeno mediante la acción de sus sistemas antioxidantes, de manera que tiene una implicación importante en el control del estrés oxidativo. Por tanto, una alteración en este órgano, bueno, puede favorecer el envejecimiento y otras enfermedades crónicas. La información genética, entonces, que determina el fenotipo, será obtenida a partir de la información contenida en la molécula de ADN que conforma los genes de cada genoma de estos que acabamos de mencionar. El ADN, conocido como la molécula de la herencia, está formado por dos cadenas en forma de doble hélice que van a estar compuestas por unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido contiene una base nitrogenada que puede ser o una adenina, una timina, una citosina o una guanina, un azúcar de tipo de la desoxirribosa y un grupo fosfato. Las bases se emparejan de forma específica y complementaria, la adenina con la timina, la citosina con la guanina, lo que permite que el ADN sea estable y que se copie con precisión. Este ADN se organiza en los cromosomas en unión a proteínas conocidas como histonas, que le confieren protección y estabilidad a la molécula mediante un proceso de empaquetamiento que permite o minimiza las acciones agresivas sobre el ADN y que además conforman conjuntamente con los nucleótidos, van conformando en ese empaquetamiento unas estructuras que se denominan nucleosomas. Ahora, un gen entonces no va a ser más que un segmento de ADN que a grandes rasgos, desde el punto de vista estructural, cuenta con una región promotora que contiene secuencias relevantes para la regulación de la transmisión de la información genética, pero que además está la secuencia de iniciación de la transcripción. Regiones que codifican a proteína y que son conocidas como exones, y regiones no codificantes que se denominan intrones. Estos últimos, a pesar de que son secuencias que no codifican a proteínas, tienen un importante papel en la regulación de la expresión genética, entre otras funciones, a pesar que inicialmente se consideraban con poca funcionabilidad. En los últimos años, las investigaciones han demostrado que tienen un importante papel en la regulación de la expresión genética. El ciclo celular es el proceso que sigue una célula desde que se forma hasta que se divide para dar lugar a nuevas células. Está estrechamente regulado para asegurar que todo suceda correctamente. Se divide en varias fases que permiten la preparación de la célula, la duplicación del material genético, su crecimiento y finalmente su división celular, que esta división celular va a estar en dependencia de si es una célula somática, que lo que ocurre es una división celular de tipo mitosis, o si es una célula sexual, que lo que ocurre es una división celular de tipo meiosis, que vamos a ver más adelante. Antes de que una célula se divida, el ADN se duplica para que cada célula hija reciba una copia idéntica mediante el proceso de replicación.
ocurre con gran precisión, donde la doble hélice del ADN se separa y a través de la acción de enzimas específicas, ADN polimerasa, pues se añaden nucleótidos nuevos a cada una de estas cadenas siguiendo las reglas del emparejamiento de bases, resultando dos moléculas de ADN idénticas. Errores en la replicación, o sea, producción de mutaciones a este nivel pueden alterar la información genética, pero los mecanismos de corrección propios de la célula minimizan estos fallos y en la mayoría de los casos los corrigen totalmente. Cuando se producen mutaciones, podrían tener diferentes consecuencias, como por ejemplo no tener efecto alguno, o otras en cambio, lamentablemente, causar enfermedades o proporcionar ventajas adaptativas que en algunos casos confieren resistencia a enfermedades o resistencia a ambientes adversos. Son una fuente, estas mutaciones, importantes de diversidad de genotipos y con ello de fenotipos. El ciclo celular está regulado, como dijimos, genéticamente mediante diferentes factores y proteínas. Entre ellas, una de las más importantes son las ciclinas, que actúan como interruptores para avanzar o detener el ciclo, y este proceso es crucial para el crecimiento y desarrollo del organismo. Sin embargo, si no está bien regulado o si por alguna razón fallara, puede conducir a situaciones como lamentablemente el cáncer, donde las células se dividen de forma incontrolable. La mitosis entonces va a ser el proceso en que una célula somática o una célula no sexual se divide para crear dos células hijas idénticas, cada una con el mismo número y tipo de cromosomas que la célula original. Este proceso es clave para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Es además, o sea, es un proceso que asegura que las células hijas tengan la misma información genética que la célula madre, al estar precedido de una síntesis de ADN que permite la duplicación de este ADN inicial que tenía la célula madre, pues entonces favorece que las hijas tengan el mismo número de información genética que tenían la célula que les dio origen. Cuando sucede una alteración en la segregación de esta información genética contenida en los genes que están en los cromosomas hacia las células hijas, pueden generarse líneas celulares anómalas con fenotipos deleterios, como ocurre en el mosaicismo somático. Durante la reproducción, los padres transmiten la información contenida en el ADN a sus hijos mediante los gametos, o sea, los óvulos en el caso de las mujeres y los espermatozoides en el caso del hombre. La meiosis va a ser la división celular de las células sexuales. Es el proceso que permite justamente la obtención de estos gametos. A diferencia de la mitosis, esta división transita por dos subdivisiones. La meiosis 1, que es exactamente similar a una mitosis, que está precedida de una síntesis de ADN y por tanto las células que se obtienen son similares a las células madre con un número de cromosomas diploide, o sea, sus 46 cromosomas. Sin embargo, la mitosis 2 no está precedida de esta síntesis de ADN y se obtienen 4 células que contienen solamente 23 cromosomas, garantizándose que al unirse ambos gametos, el óvulo y el espermatozoide, se conserva el número de cromosomas de la especie humana, o sea, los 46 cromosomas que caracteriza a la célula humana, y se logra así formar un individuo que va a tener el 50% de la información genética de cada uno de sus padres. Durante la meiosis, los cromosomas intercambian además fragmentos mediante el proceso de recombinación genética, lo que genera combinaciones únicas de genes. Esto explica por lo que dos hermanos no son idénticos, y más que idénticos, a veces dos hermanos de padres iguales, pues a veces ni siquiera se parecen. Además, la segregación de los cromosomas hacia los gametos y con ellos la información contenida en los genes que ellos traen, pues sucede al azar, favoreciendo la diversidad en la descendencia según las combinaciones de variantes que se establezcan, de manera que tanto esto como la recombinación genética son dos elementos imprescindibles que favorecen mucho a esta diversidad en el fenotipo de que venimos hablando desde el inicio de la presentación. Cuando lamentablemente se produce una alteración en la transmisión de esta información genética, ya sea a nivel
génico o por una mutación o durante la segregación de los cromosomas a los gametos, aparecen condiciones genéticas con fenotipos patológicos que pueden ser entidades monogénicas como la fenilcetonuria, que es el rubiecito ese que presento ahí, o más grosera, alteraciones cromosómicas como sucede con el síndrome de Down, que es una entidad mucho más frecuentemente conocida por la población. El dogma central de la biología molecular explica cómo fluye la información genética en las células para producir proteínas que son esenciales para la vida y que cada una de ellas tiene una función específica en el organismo. Las proteínas son esenciales para las funciones celulares, para el metabolismo, para la estructura en la conformación de los tejidos. Cada gen tiene una secuencia única de bases que determina proteínas específicas, y estas a su vez tienen una función determinada en el organismo. El ADN, que va a estar contenido que está contenido en el núcleo de la célula, contiene las instrucciones para producir una proteína o una molécula funcional. Inicialmente, en el camino de producirse la proteína, inicialmente el ADN se es copiado a otra molécula que es el ARN mensajero en un proceso llamado transcripción. El ARN mensajero es como una copia temporal de esta receta que contiene el ADN, y este ARN que se conforma a partir del ADN pues tiene un cambio en sus bases nitrogenadas, o sea, cambia la timina por el uracilo y en caso del azúcar la desoxirribosa por la ribosa. Ahora el ARN mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma celular y va a los ribosomas, que son las fábricas de las células, donde se lee la información de este ARN mensajero y se usa para ensamblar aminoácidos en el orden correcto, formando así una proteína. Este proceso que ocurre en el ribosoma pues es denominado traducción. Y el ADN, además del ARN mensajero, forma otros dos tipos de ARN, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, que ambos tienen una participación importante en esta conformación de las proteínas. El ribosomal está adosado al ribosoma y es sobre donde se deposita el ARN mensajero, y el de transferencia pues el que va aportando los aminoácidos que van permitiendo el crecimiento de esa proteína. Al concluir la traducción se obtiene como producto final una proteína inmadura que posteriormente sufrirá modificaciones posttraduccionales que la convertirán finalmente en una proteína funcional. El desarrollo de las ciencias ómicas sin dudas ha tenido un impacto trascendental en el conocimiento e identificación de mecanismos moleculares y celulares cada vez más precisos para explicar mejor el complejo proceso de transmisión de la información contenida en los genes. Pero sin dudas ha abierto además puertas fascinantes al entendimiento de otros fenómenos involucrados más allá de los genes, pero que son imprescindibles para entender a cabalidad la expresión génica. De manera que, por ejemplo, el desarrollo de la epigenómica como una de las ciencias ómicas para el estudio de la epigenética, o sea, de los cambios epigenéticos, ha emergido como una excelente oportunidad para realizar acciones preventivas en el camino de la medicina personalizada. Muchas gracias a todos y bueno, esperemos compartir otros momentos donde podamos intercambiar temas como estos. Gracias. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.